Cometió su primer asesinato a los 11 años, llamó a su perro Adolf Hitler, a su hijo Michael Corleone, y se convirtió en la única persona a la que Pablo Escobar temió de verdad. La madrina de la cocaína, la viuda negra, la dama de la mafia. Todos estos son los apodos de una sola mujer, cuyo nombre real era Griselda Blanco. En la década de 1970, comenzó a construir un imperio del narcotráfico valorado en miles de millones de dólares. Era un sistema implacable y totalmente controlado, donde el dinero se movía más rápido que las decisiones y los errores se pagaban con la vida. Los suministros nunca se detenían, las rutas cambiaban constantemente y los ejecutores eran reemplazados sin vacilar. Todo esto lo lograba mientras dirigía el negocio, criaba a 4 hijos y eliminaba a los hombres que se acercaban demasiado o que permanecían a su lado más de lo necesario. Con el tiempo, diseñó un sistema que operaba directamente en las calles de Miami. La violencia no se usaba solo como medio de presión, sino como la herramienta principal para controlar el mercado. Los asesinatos ocurrían a plena luz del día, en lugares concurridos, y eran planeados meticulosamente para causar el máximo impacto, demostrar quién controlaba cada territorio. Pronto, la ciudad se sumió en un estado de conflicto permanente, con represalias inmediatas. Cientos de personas se vieron involucradas en este enfrentamiento, y el control sobre el flujo de drogas se redistribuía a través del terror. Mientras tanto, Blanco permanecía fuera del alcance directo. Durante más de 15 años, la policía le siguió el rastro, pero cada vez que se acercaban, no se encontraban con una persona, sino con un sistema que seguía funcionando sin fallos. 15 de febrero de 1943. Ese día, en la ciudad portuaria de Cartagena, nació Griselda Blanco. Desde el principio, su vida estuvo marcada por factores que rara vez conducen a la estabilidad. Su padre era un terrateniente de origen indígena, su madre una mujer desempleada con problemas de alcoholismo. La unión no duró mucho. Poco después del nacimiento de la niña, el padre los echó a la calle. Quedaron a su suerte. Cuando Griselda tenía 3 años, su madre la llevó a Medellín, la segunda ciudad más grande del país. A primera vista era la ciudad de la eterna primavera, o la capital de las orquídeas. Pero tras esa fachada se ocultaba otra realidad: altos niveles de violencia y un débil control estatal. En su momento, la revista Time llegó a calificar a Medellín como la ciudad más peligrosa del mundo. En tales condiciones, las reglas de supervivencia se aprenden rápido. O te adaptas o te eliminan. Blanco comenzó a adaptarse desde temprana edad a través del crimen. El entorno solo aceleró su camino hacia la delincuencia. La infancia de Blanco coincidió con el periodo de la violencia, un conflicto interno que azotó a Colombia entre 1948 y 1958. Choques políticos, influencias externas y golpes militares ocurrían simultáneamente, dejando un saldo de unos 200.000 muertos. En ese contexto, la violencia deja de ser una medida extrema para convertirse en parte de la lógica cotidiana. ¿Creen ustedes que en tales condiciones una persona podría haber crecido de otra manera? ¿O simplemente nunca tuvo una oportunidad? Escriban en los comentarios, será interesante leer su opinión. Su madre se dedicó a la prostitución, abusaba cada vez más del alcohol y golpeaba regularmente a Blanco. Los conflictos en el hogar eran constantes y la situación empeoró con la llegada de una nueva pareja de su madre. Escapando de esto, la niña solía huir de casa. En la calle aprendió rápido y se convirtió en carterista. Según algunos informes, Blanco también trabajó en el comercio sexual, aunque más tarde ella misma lo negaría. De aquella época circula un rumor sombrío. Se dice que Griselda y sus amigos secuestraron a un niño de una familia rica. Cuando quedó claro que no pagarían el rescate, fue ella quien, con total frialdad, le disparó en la cabeza. Este es un detalle crucial. La crueldad fue parte de ella desde la niñez. A los 13 años conoció a su primer esposo, Carlos Trujillo. Él era un delincuente de poca monta dedicado al robo, la falsificación de documentos y el tráfico de marihuana. Fue él quien introdujo a Blanco en este mundo y le enseñó los fundamentos. Con el tiempo, su vínculo se convirtió en una relación formal
y a los 19 años ella abandonó su hogar definitivamente. A los 21, la pareja ya tenía 3 hijos. A mediados de los 70, el matrimonio se desmoronó. Una versión sugiere que Trujillo murió de cirrosis por su alcoholismo. Otra asegura que la propia Griselda lo asesinó. ¿Por qué querría deshacerse del padre de sus hijos? Se cree que él trabajaba para Alberto Bravo, un contrabandista y narcotraficante, y fue supuestamente Bravo quien le mostró a Blanco que se podía ganar mucho más dinero con sustancias prohibidas, más rentables. Alberto Bravo y Griselda Blanco. Tras la muerte de Carlos, ella inició una relación con este hombre. Bajo este nuevo contexto, la teoría de que ella pudo haber eliminado a su primer marido cobra fuerza. Quizás él simplemente estorbaba sus planes futuros. Blanco y Bravo se casaron y se mudaron ilegalmente a los Estados Unidos usando documentos falsos. Teniendo en cuenta los círculos en los que se movía Bravo, el rumbo que tomó la vida de Griselda era predecible. Él colaboraba con Pablo Escobar, futuro cofundador del Cártel de Medellín. Pronto, Blanco decidió abandonar el tráfico de marihuana para centrarse en esquemas más lucrativos. Formalmente, invertía en negocios legítimos, como una fábrica de lencería femenina, pero en realidad modernizó la producción. Comenzó a confeccionar prendas con compartimentos ocultos para el contrabando. Luego contrató a mujeres para transportar cocaína desde Colombia a Estados Unidos, escondida en su propia ropa interior. Así fue como Blanco entró en el mercado de las drogas pesadas, justo cuando la cocaína ganaba popularidad masiva en Estados Unidos, generando ingresos muy superiores a los de la marihuana. Juntos, Bravo y Blanco construyeron una red de cocaína en Nueva York. Ella fue pionera en desarrollar canales de suministro y promovió la idea de unir recursos entre traficantes para compartir riesgos. Estos principios fueron los mismos que más tarde consolidaron al Cártel de Medellín bajo el mando de Escobar. Sin embargo, con el tiempo, su alianza se quebró. Las razones exactas se desconocen, pero en 1975 Bravo fue asesinado a tiros. Más tarde, Blanco presumiría de haber matado a su esposo disparándole en la boca, supuestamente porque él le estaba robando dinero. Para aquel entonces, la DEA ya le seguía la pista. Desde los años 70, Griselda Blanco figuraba en los documentos oficiales como una nueva y grave amenaza para los Estados Unidos. No obstante, en aquel momento no lograron arrestarla. Logró evadir la persecución y se refugió en Colombia. Aunque no por mucho tiempo, en la segunda mitad de los 70, reapareció en Estados Unidos, esta vez en Miami. Y si alguien piensa que pudo haber aprovechado la oportunidad para empezar de cero, se equivoca. Un detalle revela qué tan sumergida estaba en ese mundo. En 1978, Blanco dio a luz a su cuarto hijo, fruto de su relación con su nuevo esposo, Darío Sepúlveda, quien también estaba vinculado al narcotráfico. El niño fue bautizado como Michael Corleone, en honor al personaje de la película El Padrino. El regreso de Griselda Blanco a los Estados Unidos coincidió con una explosión de criminalidad que azotó particularmente a Miami. La causa eran las drogas y los feroces conflictos entre líderes de distintas bandas. En este caos, Blanco se sentía como pez en el agua. En la década de 1980, distribuía mensualmente más de 1,5 toneladas de cocaína en colaboración con el Cártel de Medellín, lo que equivalía a unos $80 millones al mes. Sus principales mercados eran Nueva York, Miami y Los Ángeles. Blanco era considerada una de las mujeres más ricas del mundo y al mismo tiempo una de las más crueles. Su implacabilidad no tenía límites. Para mantener el poder, ella y sus hombres eliminaban brutalmente a la competencia. Lo mismo les ocurría a los deudores. Básicamente, cualquiera debía temerla. Incluso una mirada que ella considerara sospechosa podía costar la vida. Ella era la reina. No necesitaba obedecer a Pablo Escobar ni rendir cuentas a nadie, ya que fue ella quien abrió muchas de las rutas iniciales para la cocaína. Su relación era compleja y paralela. Mientras Escobar daba sus primeros pasos, Blanco ya ganaba millones. Se dice que el propio don Pablo, que no conocía la piedad, pronunció una vez: "El único hombre al que alguna vez tuve miedo fue una mujer llamada Griselda Blanco".
Se considera a Blanco una de las figuras clave responsables del aumento de homicidios en Miami entre 1979 y 1981. Se le vincula con el famoso tiroteo en el centro comercial Dadeland Mall, un evento que dejó claro que las guerras del narcotráfico habían salido de las sombras y que los ciudadanos comunes ya no estaban a salvo. El 11 de julio de 1979, hombres armados entraron en una licorería del centro comercial y acribillaron a Jiménez Paneso y a su guardaespaldas. Paneso era una figura importante del narcotráfico colombiano. Con esto, Blanco eliminó a un rival y envió un mensaje claro: no se metan con ella. Decenas de balas impactaron en el estacionamiento y los vehículos quedaron destrozados. La policía comparó la escena con una película del lejano oeste. Los documentos de la DEA señalaban: Griselda amaba matar. Los cuerpos aparecían uno tras otro en las calles de Miami debido a sus enemistades. Este ataque demostró el genio criminal de Blanco y su enfoque sistemático para las ejecuciones. En la escena, la policía encontró un furgón de combate, un vehículo blindado artesanalmente con láminas de acero y troneras para disparar. Los orificios estaban cubiertos con plástico de espejo unidireccional. Los sicarios podían ver todo afuera y disparar ráfagas mientras permanecían invisibles y protegidos. Dentro, la policía halló un arsenal de ametralladoras, escopetas y revólveres. Griselda formó a su alrededor un grupo de sicarios conocidos como los pistoleros. Para entrar al grupo, el aspirante debía cometer un asesinato y presentar pruebas. Se cuenta que uno de ellos mató a un rival acercándose en motocicleta y disparándole a quemarropa. Otro caso escalofriante ocurrió cuando Blanco ordenó matar a su colaborador, Jesús Castro, por supuestamente tratar mal a uno de sus hijos. En 1982, los ejecutores cometieron un error y mataron al hijo de Castro en su lugar. Un niño murió. Según Jorge Rivi Ayala, uno de sus sicarios, Blanco terminó aprobando el hecho. Aunque al principio se enfureció porque el objetivo era el padre, al saber que el hijo había muerto, declaró que estaba satisfecha porque las cuentas estaban saldadas. No es de extrañar que el tercer marido de Griselda tampoco escapara a su destino. Darío Sepúlveda decidió dejarla y se llevó a su hijo, Michael Corleone, de Estados Unidos a Colombia. Blanco lo tomó como una traición imperdonable. Organizó el asesinato y Sepúlveda fue acribillado frente a los ojos del niño. Fue tras este suceso que se consolidó definitivamente su apodo de la Viuda Negra. Blanco tenía 4 hijos. Mientras el menor, Michael Corleone, crecía en California bajo un plan de vida normal diseñado por su madre, los 3 mayores ya estaban profundamente involucrados en el negocio familiar, controlando el tráfico en Miami, Beverly Hills y San Francisco. Vivía rodeada de lujos. Se dice que uno de sus hijos, Osvaldo, llenaba diariamente la piscina de su mansión con orquídeas frescas, recordando con nostalgia su Medellín natal. Su obsesión por la riqueza y el estatus rozaba la locura. Poseía un diamante rosa de 25 quilates que perteneció a Eva Perón. Tomaba el té en una vajilla que había sido propiedad de la reina Isabel II. Incluso sus mascotas reflejaban su aura siniestra. Llamó a su pastor alemán favorito Adolf Hitler. En el vestíbulo de su mansión se erigía una escultura de bronce de ella misma a tamaño real. Entre los narcos de Miami, esta estatua se convirtió en un objeto de culto supersticioso. Se creía que frotarla traía suerte para que los cargamentos de cocaína pasaran la aduana sin problemas. Existen informes de que Blanco llevaba una vida de excesos y organizaba fiestas desenfrenadas. También se dice que comenzó a consumir sus propias drogas. Aunque esto genera dudas, es difícil imaginar cómo podía gestionar un sistema tan complejo y peligroso siendo adicta. A pesar de que la DEA sabía perfectamente a quién buscaba, capturarla fue difícil durante mucho tiempo. La llamaban el camaleón. Cambiaba de apariencia con facilidad, subía o bajaba de peso, se teñía el cabello y podía pasar de ser una elegante dama de sociedad a una modesta ama de casa inmigrante en los suburbios. Finalmente, la clave para su captura no vino de una operación de inteligencia, sino de las circunstancias de sus propios hijos.
Un día, una mujer preocupada llamó a la oficina de la DEA en Miami. Denunció que su joven hija salía con un latino que parecía el típico narcotraficante con dinero ilimitado. Se trataba de Huberto Blanco. Paralelamente, apareció un informante crucial, el colombiano Geraldo Gómez, quien, ante la amenaza de prisión y deportación, decidió colaborar. Gómez había sido mecánico de los vehículos de Osvaldo Blanco y conocía personalmente a Griselda. Mientras tanto, la presión aumentaba. Blanco se había ganado enemigos poderosos al asesinar a alguien vinculado a la familia de Jorge Ochoa, uno de los fundadores del Cártel de Medellín. En ese mundo, tales ofensas no se perdonan. Gracias a los informantes y a grabaciones de audio, la DEA obtuvo pruebas irrefutables de sus actividades. El 17 de febrero de 1985, fue arrestada en su propia casa. Fue condenada a 15 años de prisión. Se rumorea que, gracias a su dinero, sus condiciones de reclusión no fueron severas. Desde la cárcel, siguió dirigiendo su negocio y entabló una relación con un traficante menor, Charles Cosby, a quien convirtió en multimillonario y su hombre de confianza afuera. Sobornaba a los guardias para tener citas privadas, transformando la prisión en su centro de operaciones. Pero su plan más audaz y delirante fue el intento de secuestro de John F. Kennedy Jr. Destinó $5 millones para la operación, con el objetivo de canjear al hijo del fallecido presidente por su propia libertad. Sus sicarios ya estaban en Nueva York vigilando a Kennedy, pero el plan fracasó en el último momento por la aparición accidental de una patrulla policial. Más tarde, se le imputaron nuevos cargos por asesinato que podían llevarla a la pena de muerte. Sin embargo, el caso se desmoronó por un escándalo sexual. Se descubrió que el testigo clave, Jorge Ayala, mantenía conversaciones telefónicas explícitas con empleadas de la Fiscalía. Esto destruyó la credibilidad del proceso. Como resultado, Blanco evitó la ejecución y la cadena perpetua. En 1998 llegó a un acuerdo y se declaró culpable de solo 3 asesinatos, una cifra ridícula frente a las cientos de víctimas que se le atribuyen. Fue sentenciada a 20 años, una pena que muchos consideraron una burla. Sin embargo, Griselda Blanco no llegó a cumplir la totalidad de su condena. Años de tabaquismo, obesidad y el estrés de su vida minaron su salud. En 2002 sufrió un ataque cardíaco. En 2004 fue liberada por motivos de salud y deportada a Medellín. A los 61 años regresó a su tierra natal. En Colombia, vivió en una casa lujosa y no careció de nada. Pero su vida estuvo lejos de ser tranquila. 3 de sus hijos fueron asesinados tras su regreso. Con el tiempo, se volcó hacia la religión, se le veía con la Biblia en la mano y, según algunos, se comportaba de manera caritativa con los necesitados. No obstante, su pasado la alcanzó. El 3 de septiembre de 2012, Blanco fue a una carnicería. Mientras salía, un desconocido en una motocicleta le disparó 2 veces en la cabeza. Murió a los 69 años. Nunca se supo quién ordenó el ataque. Algunos creen que fueron enemigos antiguos que esperaron el momento justo. Otros sugieren que su posible colaboración con las autoridades tuvo consecuencias. El único pariente cercano que le sobrevive es su hijo menor, Michael Corleone Blanco. En el momento de la muerte de su madre, él estaba bajo arresto domiciliario por cargos de narcotráfico. Sin embargo, Michael declaró más tarde que había terminado con el negocio familiar. Se convirtió en protagonista del reality show Cartel Crew, que se emite desde 2019. El proyecto narra la vida de personas vinculadas a familias de carteles en Miami y cómo intentan rehacer sus vidas lejos del crimen. En 2021, Michael se casó y formó una familia. Ha lanzado su propia marca de ropa y accesorios llamada Pur Blanco. Vende cigarrillos electrónicos y participa en podcasts y programas de televisión contando cómo dejó atrás su oscuro legado. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte al canal. Publicamos regularmente nuevos relatos fascinantes sobre las personalidades más oscuras del mundo del crimen.